El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos en esta oportunidad a nuestro programa Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su corazón, pero también a la familia de cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en este día y recibirnos en sus hogares por medio de este medio televisivo. Hoy el pastor Eliseo ha preparado un tema el cual quiere compartir con nosotros y lo ha titulado Las cosas pequeñas. Quédese con nosotros. En alguna oportunidad de nuestra vida hemos vivido una situación entre incómoda y jocosa, porque se nos ha entrado una pequeña piedra en el zapato un día que estamos en una caminata muy larga o una caminata así no sea muy larga. Y ese proceso de la entrada de la piedra en el zapato, por pequeña que sea, nos incomoda. Y con seguridad va a hacer que busquemos el momento oportuno para quitarnos el zapato, sacudirlo y sacarlo y sacarla para poder caminar de una manera cómoda. Eso sucede con frecuencia. Igual pasa con nuestra vida espiritual. Lo que ocurre es que en el campo espiritual, en la mayoría de los casos, acomodamos esa piedra, así nos cause molestia, pero la tenemos ahí y la llevamos. Y muchas veces nos ha hecho parar, pero no la sacamos. Hacemos el pare, pero la dejamos ahí. Y el Señor nos advierte, porque así como en el zapato, son cosas pequeñas que llegan a nuestro corazón. En el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, la palabra del Señor dice: cazando las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. La Nueva Versión Internacional dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos están en flor. ¿Por qué dice el escritor sagrado que esas zorras pequeñas son las que echan a perder los viñedos? La zorra grande salta y coge el racimo y lo tira. Pero como la zorra pequeña no alcanza, entonces salta cerca al tallo y con la uña de sus garras arranca la corteza del viñedo y lo va arañando tanto que puede llegar a secarlo. Así sucede con las cosas pequeñas en nuestro corazón. Incomodan tanto que pueden dañar una relación, que pueden dañar una buena amistad. En el matrimonio, por ejemplo, las zorras pequeñas son dejar los detalles, dejar las palabras bonitas, dejar una caricia dulce, tierna. Son cosas pequeñas, son cosas que alguien diría, pero eso no tiene importancia si estamos juntos en la casa o estamos juntos mucho tiempo en el día o en la noche cuando llegamos a descansar, nos encontramos. Pero esa piedra pequeñita, esa zorra pequeña
está dañando esa relación hermosa de pareja, esa relación hermosa de esposos que debe ser fortalecida cada vez más, porque es una relación que nos debe acompañar toda nuestra vida. Pero esas zorras pequeñas, esas piedras pequeñas van haciendo que el sostenimiento de la relación se vea perjudicado, no se pueda fortalecer. Pero también hay otras zorras pequeñas que afectan nuestra vida. Y esas zorras pequeñas en el campo espiritual, no solamente en el campo afectivo, hacen daño grande. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego, que es su muerte segunda. De la misma manera, cuenta la fábula que un día la zorra invitó a la cigüeña a almorzar a su casa. Aunque la cigüeña sabía en su corazón que la zorra no era muy buena anfitriona, de todas maneras fue con ella. Cuando llegaron a almorzar, la zorra les sirvió la comida en platos planos, en platos pandos. Así que la cigüeña no podía comer. La cigüeña quedó con hambre y, aunque no estuvo muy bien, no dijo absolutamente nada y salieron y se fueron. Un día, apenas la cigüeña tuvo la oportunidad, invitó a la zorra a su casa a almorzar. Y de la misma manera que lo había hecho la zorra, la cigüeña le sirvió en vasijas tubulares, largas y profundas, donde la zorra no podía alcanzar la comida. La zorra se enfureció y dijo, ¿por qué me hace esto? ¿Para qué me invita? Dijo, de la misma manera que usted lo hizo conmigo, hoy lo hago con usted. Y no porque sea una parte de venganza, sino porque quiero enseñarle que usted debe atender bien a sus invitados. De la misma manera, yo quise hacerle lo que usted me hizo para que aprenda y cambie esa actitud, porque con palabras nunca lo vas a hacer, pero con el ejemplo vas a aprender. Si miramos esta fábula, podemos entender cómo hay personas que hacen las cosas solamente por mostrar, pero en el fondo de su corazón no hay una buena actitud. La regla de oro nos dice, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Pero la palabra de Dios va más allá. Y el Señor Jesús lo dijo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que no queramos que nos hagan, tampoco lo hagamos, pero aquello que queremos que hagan con nosotros es la mejor forma de manifestar que somos personas que amamos a Dios, pero también que respetamos a los demás. Reflexionemos. Entonces, leemos en el texto sagrado una lista de situaciones que van a impedir ir al cielo. Lo leo de nuevo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una lista. Y seguro que si miramos las primeras palabras, fornicarios, hechiceros, nos sorprendemos y nos parece, uy, sí, eso es así. Pero cuando decimos mentiras, nos parece normal. Es más, escuchamos una palabra o una frase que hace campo para que se digan mentiras. Es una mentira piadosa. Para querer decir, es una mentira que tocaba decir o que no afecta en nada. No, las mentiras son mentiras. El que dice mentira
piadosa o no piadosa, es mentiroso. Y si es mentiroso, está encasillado para el lago de fuego, lo que podríamos llamar el infierno. Igual que los que roban, igual que los adúlteros, igual que los inmorales, igual que aquellas personas que hacen el mal. La mentira no es piadosa, la mentira es mentira y causa daño, pero está ahí en ese grupito de la zorra pequeña, que se dice, porque sí, pero no nos damos cuenta que está minando nuestra vida espiritual. Otra de las zorritas, podríamos decir, espirituales, está en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 21. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Antes hay también otra lista de cosas que también las miramos y decimos, no, esto es tremendo. Y dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Antes de que nos encontremos con envidia, tenemos una lista. Y bueno, pues el adúltero, la mayoría de personas dicen, no es bueno, ¿cómo va a hacer una cosa de esas? ¿Cómo le va a ser infiel a su esposo? ¿Cómo le va a ser infiel a su esposa? Bueno, aunque hoy día ya pues los valores se nos han devaluado tanto y entonces la promiscuidad y la inmoralidad sexual en todos los campos ha ganado espacio para que se vea también muy normal. Pero me quiero referir a la primera situación del versículo 21, envidias, anterior a los homicidios. Y entonces la persona dice, no, es que es envidia de la buena. No, la envidia es codiciar, es no estar a gusto porque otra persona prospere y tenga lo que yo no puedo tener. Hay una cantidad de cosas que nosotros hacemos y que no nos damos cuenta. Las palabras ociosas, esas palabras que decimos sin darnos cuenta o porque ya nos acostumbramos. El Evangelio de San Mateo dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fijémonos que no haya zorras pequeñas en nuestra vida, zorras que hagan daño en nuestro campo espiritual y, si las hay, saquémoslas de nuestro corazón. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver algo muy sencillo, y es cómo las zorras pequeñas, aquellas cositas pequeñas que vamos dejando o que vamos haciendo, porque no es solamente dejar de hacer, sino a veces hacemos cosas pequeñas, de pronto un desplante a la pareja o algún familiar, y esto va causando heridas en el corazón, y esas pequeñas cosas son las que pueden deteriorar nuestras relaciones. Qué importante poder comprender que las cosas pequeñas son a las cuales le tenemos que poner tal vez una mayor importancia. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que he preparado para compartir con ustedes lo he titulado De lo que tengo te doy. Quédese con nosotros.
Vemos cómo la mendicidad ha generado casi que un trabajo para muchos. Muchas personas viven de la mendicidad. Otros se aprovechan de su situación física para pedir dinero y para vivir de ello. Hay otros que verdaderamente lo necesitan, porque son personas discapacitadas que de pronto no tienen un familiar cercano que les ayude o alguien que pueda producir para alimentarlos. En esta oportunidad, la palabra que quiero compartir está en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 5, donde dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Vemos aquí en esta porción de la palabra que los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, ya el Señor Jesús había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo, y estaban ellos llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de Hechos viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahora en el capítulo 3, ellos salen al templo a la hora de la oración. Me llama la atención eso, dice que había una hora de la oración en la cual iban al templo, y dice acá la hora novena. Si miramos nuestro horario serían las 3 de la tarde. Y ellos subían, y dice la palabra también que un hombre era traído. ¿Quién lo traía? Sus familiares. Tal vez ellos dependían de las limosnas que aquel hombre recibía para subsistir. Porque muchas veces, como les decía al principio, la gente se acostumbra a vivir de la mendicidad, a vivir de lo que otros le den. Pero si nosotros tuviéramos el carácter de no dar dinero allí en la calle a cada persona que nos pide, yo creo que íbamos disminuyendo un poco la mendicidad, porque muchas personas encararían entonces a hacer una labor, a hacer un trabajo. Debemos hacer, sí, dar donativos, dice la palabra, dar ofrendas, dar limosnas, claro que sí, pero a instituciones donde las utilizan para alimentar personas que ya verdaderamente no pueden hacerlo, o si lo hacemos, no demos dinero, más bien demos en especie a alguna persona que necesite de pronto un alimento, de pronto un mercado. Pero eso lo hacemos con un corazón lleno de generosidad, para que no se aprovechen de la nobleza del corazón de cada persona. Y dice la palabra que este hombre era traído y era colocado, era puesto. Aquel hombre no podía caminar, era cojo de nacimiento, y lo traían allí a la puerta del templo para que pidiese limosna. Y aquel hombre pedía, dice la palabra, para que pidiese a los que entraban en el templo. ¿Por qué no a los que salían? Porque la persona, cuando iba a entrar a donde llevaba su ofrenda para Dios, su diezmo para Dios, la parte que tenía, la parte que había reservado y apartado para entregar a Dios. Por eso a la hora de la oración subían muchos a llevar también una ofrenda para el templo del Señor. Y allí estaba aquel hombre, cojo de nacimiento, esperando recibir algo, dice la palabra, esperando que algo le dieran. Y dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. No solamente es una petición, es un ruego lo que se forma allí. Entonces aquella persona lisiada, aquella persona paralítica, aquella persona que dice la palabra que era cojo de nacimiento, aunque no se podía levantar, tampoco podía entrar en el templo. ¿Y por qué no podía entrar en el templo? Porque era prohibido que las personas que tuvieran dificultad o tuvieran mejor defectos físicos no podían entrar al templo a glorificar al Señor. Por esta razón aquel hombre permanecía en la puerta, y de pronto con un deseo en su corazón de entrar al templo a glorificar también al Señor. Las 7 maravillas del mundo. Un grupo de jóvenes de una escuela pública de primaria fue citado por su profesora y los despidió, después de explicarles que escribieran lo que pensaban ellos que eran las 7 maravillas del mundo. Y bueno, empezaron, y entonces escribieron
como primero las pirámides de Egipto, luego en segundo el Taj Mahal, la tercera el Cañón de Colorado, la cuarta el Canal de Panamá, la quinta el Empire State, la sexta la Basílica de San Pedro en el Vaticano y la séptima la Gran Muralla China. La profesora recogió el concepto de los jóvenes en que él los había ordenado y se dio cuenta que una niña no entregaba su hoja, que no había terminado. Y entonces le preguntó, ¿tienes algún problema para concluir? Y la niña le contestó, sí, maestra, tengo un problema, porque es que son muchas. Y entonces le dijo, ¿cómo así? Dijo, sí, son muchas. Yo considero que las 7 maravillas son, 1, poder ver, 2, poder oír, 3, poder tocar, 4, poder probar, 5, poder sentir, 6, poder reír y 7, poder amar. ¿Cuántas veces nosotros nos fijamos en las maravillas que han construido manos y no nos damos cuenta que hay cosas creadas de la nada, pero que son infinitamente maravillosas? El libro de los Salmos, en el capítulo 72, versículo 18, dice, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Las maravillas más grandes de este mundo son las que vienen de la mano de Dios. Reflexionemos. Pedro y Juan, cumpliendo los propósitos de la ley judía, subían a esa hora al templo a orar, a glorificar a Dios. Y se encuentran con aquel hombre y lo ven y se acercan a él. En ellos había algo más que dinero. Yo creo que si Pedro hubiese tenido dinero, de pronto le había dado, tal vez un dracma o tal vez algo otra moneda, pero le hubiera dicho, ¿prefiere seguir paralítico por una moneda o quiere ser sano? Porque ese era el propósito, ese es el propósito del Evangelio, traer buenas nuevas a las personas, pero también traer un milagro de Dios para que esa persona sea sanada. Y en el versículo 5 dice, entonces él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Y es allí donde del versículo 6 al versículo 8 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Tal vez muchas personas piden una moneda, tal vez muchas personas piden que les den algo, pero hay una necesidad más profunda, y eso es lo que Dios quiere tocar. No solamente una necesidad momentánea, no solamente suplir una necesidad física, sino ir más allá. Porque no solamente este hombre, que era cojo de nacimiento, tenía esa situación física, sino también su alma, su corazón estaba lastimado, estaba enfermo. ¿Por qué? Porque no podía entrar al templo. La ley se lo impedía. La ley decía que ni los cojos, ni los mancos, ni los tuertos, ni las personas que fueran discapacitadas podían entrar al templo a alabar a Dios. Mucho menos llevar una ofrenda de una oveja que le faltara una pierna, le faltara una oreja, le faltara algo. No podían. ¿Por qué? Porque esto llevaba a que fuera algo impuro, algo inmundo. Y aquel hombre sentía en su corazón esa necesidad, como todos la sentimos, porque sabemos que hay un Dios creador que está en los cielos y que mira hacia la tierra, y que cuando le alabamos y le adoramos y glorificamos su nombre, Él se deleita y se goza. Entonces aquel hombre también tenía esa falencia dentro de él.
tenía en su corazón esa necesidad de alabar a Dios, de entrar a ese templo, de glorificarlo como todos entraban. Yo creo que él esperaba la moneda, pero también veía con ansias cómo las personas entraban a glorificar a Dios en el templo. Y allí es donde Pedro y Juan, viendo su necesidad no solamente física, sino también espiritual, lo toman de la mano y le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que Pedro tenía? La unción del Espíritu Santo. Por eso le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Hubo una palabra que Pedro declaró, pero también hubo una reacción en Pedro y fue levantarlo. Sus piernas entumecidas tal vez no tenían fuerzas, pero Pedro lo levanta y aquel milagro viene para aquel hombre, y sus tobillos y sus pies se afirman en el piso y aquel hombre empieza a saltar, dice la palabra. Pedro le dijo que andara, que se levantara y andara. Pero si miramos, cuando Dios da algo, lo da más allá. Y dice que y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, pero también alabando a Dios. La necesidad que tenía aquel hombre no solo era física, era una necesidad espiritual. Y cuando Dios trae un milagro, viene un milagro que viene a afectar todas las áreas de la vida del ser humano, lo físico, lo moral, pero también lo espiritual. Y allí, en el versículo 9 y 10 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. No nos espantemos cuando veamos el milagro de Dios como aquellos, sino glorifiquemos el nombre del Señor, porque sabemos que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia, que Él ha venido para sanar, para restaurar y para liberar a muchos de esa pobreza espiritual que tienen y darles no solamente una moneda, sino la sanidad y la vida eterna. Cuando veamos la necesidad en las personas, tal vez económica, pero también tal vez espiritual. Y eso es lo que necesitamos entender y comprender, que hay personas que muchas veces piden no porque haya necesidad, sino porque se ha vuelto algo de una necesidad dentro de su corazón para no trabajar, para no laborar. Pero cuando hay alguien que tiene esa necesidad como aquel hombre que estaba tullido, Dios quiere levantarlo, sanarlo y restaurar su corazón. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.